Profe, qué pena, está deshabilitado su micrófono. Ok, qué pena. Bueno, como les decía, bienvenidos a todos. Esta es la primera la primer encuentro sincrónico que tenemos del curso. Estamos trabajando la fase 2, que es análisis financiero de la empresa. Entonces, vamos a seguir la siguiente agenda de la reunión, que es saludos, bienvenida por parte del director, mi persona, socialización del sílabus del curso, que yo creo que ya pues la mayoría lo tenemos claro, pero ahí vamos a dar ahí un repaso. Refuerzo teórico, socialización de la guía de aprendizaje fase 2 y preguntas de estudiantes, o sea, las preguntas que ustedes tengan, alguna duda, inquietudes que estén presentando. Entonces me permito presentarme. Mi nombre es Stephanie González. Soy contadora pública, especialista en gerencia financiera, magíster en administración de empresas y soy su docente a cargo de este curso. Me gustaría escucharlo, ya que somos pocos, me gustaría pues escucharlos a ustedes también, una breve presentación, el que desee. Los escucho. Rompamos el hielo, a ver, Ajá, dale, conozcamos, Juliana, para que nos bienvenida. conozcamos mejor. Venga, yo enciendo mi cámara. Mucho gusto. Excelente. Juliana Ríos, soy de Manizales, soy administradora financiera, Universidad del Quindío. Ya estoy en mi segundo semestre, pues, de mi especialización en finanzas corporativas. Como lo mencionaba, soy administradora financiera, trabajo en Central Lechera de Manizales, más conocida como Celema, y soy líder de tesorería. Excelente, Muchas Juliana, gracias. bienvenida, un placer. Gracias. Igual. Brian Anderson, los escuchamos. Buenas noches para todos. Mi nombre es Brian Castelblanco. Soy ingeniero industrial. Actualmente estoy estudiando mi segundo semestre de finanzas corporativas. Estoy viendo este curso y dos cursos más de opción de grado en la maestría en gerencia financiera. Son los dos cursos que tengo, bueno, los tres cursos que tengo actualmente. Trabajo en organización Terpel hace más o menos 8 años. Soy analista de control financiero y activos fijos. Perfecto, gracias, Brian, bienvenido. Anderson. Buenas noches, tutora y compañeros. Em, Soy Anderson Insuasti, soy del departamento de Nariño, soy administrador de empresas. También estoy cursando el segundo semestre de la especialización. Actualmente me desempeño como asistente administrativo y financiero de una empresa de telecomunicaciones. Gracias, Anderson, excelente. Bueno, yo pertenezco, no les comenté, yo soy de Barranquilla Atlántico y pertenezco al CECAT Puerto Colombia Atlántico. Vemos que estamos en lugares totalmente diferentes. Les estuve compartiendo en los foros de la actividad, les estuve compartiendo lo que es mi agenda de acompañamiento docente. Igual yo creé un grupo en Teams, un chat en Teams que creo, si no estoy mal, que todos se encuentran agregados. Ahí vamos a socializar o cualquier información que yo tenga, se las voy a estar transmitiendo por el grupo de Teams, que de pronto es sin abandonar los foros, que es muy importante la participación activa en los foros, pero siento que de pronto por ti en algunas cositas es como más rápido que ustedes me lean o yo leerlos a ustedes. Entonces, cualquier inquietud, cualquier duda que tengan, la podemos socializar por el chat de Teams, ¿dale? Teniendo en cuenta mi horario de acompañamiento docente. Entonces, bueno, vamos a continuar. Ya ustedes conocen la metodología del curso. Bueno, quería comentarles, es importante que lean las guías de las actividades, que lean qué realmente es lo que se está pidiendo en la guía. De pronto, no digamos que tuve inconvenientes, no digamos inconvenientes, pero sí por no leer, algunos estudiantes tuvieron algunas falencias en el trabajo debido a que nosotros socializamos unas actividades que íbamos a trabajar o los talleres lo íbamos a trabajar con la empresa Grupo Aval. Entonces hicieron unos excelentes trabajos, algunos,
pero lo hicieron de otras empresas. Entonces no están leyendo la información que yo estoy colocando en los foros, en los correos y en el grupo de Team. Entonces es importante estar atentos a esta información. Bueno, vamos a comenzar ya con el tema. ¿Me confirman si pueden visualizar mis diapositivas? Sí, perfecto, ahí las estamos viendo. Vale, ok. Ok, perfecto. Permítame un momento, por favor. Ok, bueno, entonces estamos analizando los estados financieros o el tema de la actividad de la unidad de la fase 2 es análisis financiero de la empresa. Pero, Profe, qué ¿qué es? pena que me interrumpa. ¿Sería posible colocarlas en modo presentación? Sí, claro. Dame un segundo. No, pues, está pequeñita, entonces la idea es verla como un poco mejor. Claro que sí. Eso, mil gracias. Dale. ¿Ya se colocó? No, aún no. Ay, no, ahora sí, perfecto. Ok. Gracias. Dale, tranquila, con gusto. Bueno, la fase 2 es el análisis financiero de la empresa. Vamos a tratar todo referente a cómo analizamos y qué analizamos de los estados financieros, qué nos dicen los estados financieros de una organización. Pero entonces vamos a comenzar a describir o analizar qué son estos análisis, para qué nos sirven y qué tan representativos son para nuestra organización. Entonces, un análisis financiero de una empresa es el proceso de evaluar su situación económica y desempeño mediante ¿qué? Mediante el estudio de sus estados financieros y otros indicadores que son clave para estos análisis. El objetivo es comprender la rentabilidad, la liquidez, la solvencia y la eficiencia operativa de la organización para tomar decisiones estratégicas e informadas. Como bien lo dicen, el análisis financiero lo hacemos sobre los estados financieros de la empresa. ¿Para qué? Para tomar decisiones estratégicas, ya sea para prevenir alguna situación o para mitigar o resolver cualquier situación que se esté presentando en la empresa. ¿Qué beneficios tiene el hacer estos análisis financieros de manera frecuente o tener em, una organización con estos estados financieros? ¿En qué nos beneficia? En identificar la solidez financiera, que viene siendo la capacidad que tiene la empresa de cumplir las obligaciones, evaluar la rentabilidad, que son los beneficios obtenidos sobre los recursos invertidos, y medir la eficiencia operativa, o sea, el uso adecuado de los activos y recursos. Entonces, por medio de estos análisis vamos a ver si la empresa en realidad tiene la capacidad de cumplir con sus obligaciones, ya sea financiera o ya sea las obligaciones que tiene en cuanto a su productividad. Los beneficios obtenidos sobre los recursos invertidos. Si realmente la empresa está dando, los socios hacen unas inversiones y de esta manera con los análisis financieros nos van a ayudar a poder mirar y observar si estas inversiones sí están teniendo resultados. Y ¿qué uso se le está dando? Si se le está dando un uso adecuado o un uso eficiente a los activos y los recursos que la empresa posee. Entonces, de esta manera nos vamos a dar cuenta de qué está pasando, cuál es la situación de la empresa y podemos tomar unas decisiones a tiempo en el caso de que sea necesario. ¿Qué comprende un análisis financiero? El análisis de los estados financieros comprende el estudio de los estados de la situación financiera. El estado de la situación financiera es el antes llamado balance general. Ustedes saben que con el tema de la FNIP todo esto ha cambiado. Entonces es el que ahora se denomina estado de la situación financiera. En este caso, con el estudio de este estado de la situación financiera, se examinan los activos, los pasivos y patrimonio para evaluar la solidez financiera. Entonces, en el estado de situación financiera, ¿qué examinamos? Activos, pasivos y patrimonio. ¿Cómo están estos tres campos o estos tres rubros de la empresa? En el estado de resultados se pueden medir los ingresos, los costos y las utilidades, y de esta manera determinamos la rentabilidad de la empresa. O sea, ¿cuánto está ingresando a nuestra empresa? ¿Cuánto nos está costando esos ingresos? Y por medio de eso podemos medir
si realmente la empresa está teniendo una utilidad o una rentabilidad de su producto o servicio ofrecido. En cuanto al el estado de flujo de efectivo, evalúa la capacidad que tiene la empresa para generar liquidez y cumplir sus obligaciones. Dame un segundo. Dame un segundo que se me fue la diapositiva muy lejos. Ok, bueno, estos análisis financieros, ¿por medio de qué lo hacemos? ¿Por medio de qué o qué medios utilizamos para determinar o analizar estos estados financieros? Existe algo que se llama las razones financieras. Las razones financieras que vienen siendo son los indicadores que se utilizan en este campo contable y de las finanzas para medir o cuantificar la realidad económica y financiera de una empresa o una unidad evaluada, así como su capacidad para asumir las diferentes obligaciones que se contraen para poder desarrollar su objeto social. Estas razones financieras que permiten hacer una comparativa entre los diferentes periodos contables o económicos que tiene la empresa y de esta manera poder conocer cuál ha sido el comportamiento de esta durante un determinado tiempo y así poder hacer, por ejemplo, proyecciones a corto plazo, mediano y largo plazo, así para realizar evaluaciones sobre el resultado pasado para tomar correctivos si a ello hubiese lugar, que era lo que les estaba comentando en un inicio. Entonces, los análisis financieros se hacen por medio de las razones financieras, que son lo que estamos viendo en los talleres. No sé si ya tuvieron la oportunidad de mirar los anexos. Hay unos indicadores financieros que vienen siendo las razones financieras. Son los indicadores que utilizamos para medir la rentabilidad de la empresa, cómo se está comportando en un periodo de tiempo. Como bien lo indica, que puede ser a corto, a mediano o a largo plazo para así tomar medidas correctivas en el caso de que realmente esté pasando algo que no esté llevando bien la empresa en cuanto a sus estados financieros. Las razones financieras son pues esos ratios o indicadores que permiten identificar situaciones particulares de la estructura de una empresa, lo que permite evaluar su gestión y desempeño. Análisis de las razones financieras. Se utilizan indicadores claves para interpretar los estados financieros. ¿Cuáles son estos indicadores claves o los más utilizados? Están lo que son las razones de liquidez, las razones de endeudamiento, las razones de rentabilidad, razones de eficiencia o actividad. ¿Cuáles son las razones de liquidez? Es la capacidad o es donde se mide la capacidad que tiene la empresa de cumplir las obligaciones a corto plazo. Entonces, cuando se va a medir una obligación que tiene la empresa a corto plazo, una deuda que tiene financiera a corto plazo, vamos a utilizar las razones de liquidez. En cuanto a las razones de endeudamiento, es para medir el grado que tiene la dependencia de recursos externos. Ejemplo, índices de apalancamiento, cobertura de interés. Entonces, es aquí cuando la empresa, aquí vamos a medir cuánto necesita la empresa endeudarse o una financiación para poder ejercer su actividad económica. Toda empresa, pues en su mayoría siempre utiliza o requiere préstamos de entidades financieras, de bancos, pero a un porcentaje. Entonces, ahí vamos a medir qué porcentaje necesita la empresa de este apalancamiento para poder subsistir. Esas son las razones de endeudamiento. En cuanto a las razones de rentabilidad, son los beneficios o indica los beneficios generados por los recursos propios y totales netos de la empresa. O sea, cuánta rentabilidad generó la empresa con sus recursos propios sin necesidad de un apalancamiento financiero. Las razones de eficiencia o actividad es lo que mide el uso adecuado de los activos para generar ventas o utilidades. Por ejemplo, la rotación de inventario y la rotación de cuentas por cobrar.
Bueno, algo o un punto muy importante entre el análisis financiero son los apalancamientos, lo que estábamos hablando ahora. ¿Qué es un apalancamiento? El apalancamiento consiste en apoyarse en algo para poder crecer o para mejorar la rentabilidad en el caso de las empresas. La empresa tiene recursos limitados y con esos recursos hay que crecer y para ello nos apoyamos en el apalancamiento, que puede ser financiero y operativo. Entonces, el apalancamiento es lo que la empresa necesita o en lo que la empresa se apoya para poder mejorar la rentabilidad, ya sea un apalancamiento financiero o operativo. Entonces, vamos a ver de qué se trata cada apalancamiento. El apalancamiento operativo dice que toda empresa tiene una estructura general de costos divididos en costos variables, costos fijos. Los costos variables se incrementan en la medida que se incrementa la producción. Por lo tanto, la empresa debe procurar que sus costos variables sean menores. El apalancamiento operativo busca que los costos variables sean menores para que a mayor cantidad de unidades producidas, menores sean los costos totales. Entonces aquí la empresa se está apalancando con sus recursos propios, los recursos que ella misma utiliza. Aquí vemos el indicador del apalancamiento, un GAO, que es el apalancamiento operativo. Hay una fórmula que eso lo vamos a ver más adelante. Si un GAO o un apalancamiento operativo nos da mayor que 1, ¿qué nos está indicando o qué podemos interpretar cuando estemos haciendo los talleres o estemos en casos reales de las empresas y podamos hacer un cálculo de un apalancamiento operativo? Estos son los índices que tenemos que tener en cuenta. Si nos da mayor a 1, ¿qué quiere decir? Que la empresa tiene costos fijos elevados y su rentabilidad es más sensible a cambios en las ventas. El GAO cercano a 1 nos puede indicar que la estructura de costo tiene una mayor proporción de costos variables, reduciendo el impacto de las fluctuaciones en venta. Ya más adelante vamos a ver estos cálculos de los apalancamientos operativos y apalancamientos financieros. Bueno, en cuanto al apalancamiento financiero, hace referencia a que al nivel del endeudamiento al que ha recurrido una empresa para operar o financiarse. El apalancamiento es apalancarse en algo y apalancar es apoyarse en una palanca, valga la redundancia, que en el contexto financiero la palanca es el endeudamiento o financiamiento. Por eso el apalancamiento financiero se considera como el acto de elevar el grado de endeudamiento de la empresa. En consecuencia, el apalancamiento financiero no es más que un indicador de nivel de endeudamiento de la empresa, indicador que nos muestra que tanto se endeudó la empresa con respecto a su capital o a sus activos. Entonces, en palabras más, palabras menos, el apalancamiento financiero es lo que mide el nivel de endeudamiento que posee la empresa respecto a su capital. Para hacer un cálculo, cuando hagamos un análisis financiero y vayamos a ver el indicador del apalancamiento financiero, si el apalancamiento financiero es mayor a 1, ¿qué nos quiere decir? Que el uso de la deuda está amplificando las ganancias o las pérdidas. Si es menor a 1, el financiamiento tiene un menor impacto en la rentabilidad. Otro análisis financiero que se utiliza mucho, uno de los más recurrentes, que se utilizan para medir ciertos indicadores de la empresa y de sus estados financieros, son los análisis. El análisis horizontal y el análisis vertical, que somos los que también estamos trabajando en este primer taller como tal. Pero me pasé varios. Ok, el análisis horizontal y el análisis vertical. Vamos a ver primero lo que es el análisis horizontal. El análisis horizontal es una técnica financiera que consiste en comparar los estados financieros de una empresa en diferentes periodos de tiempo, con el propósito de identificar cambios en las cuentas y detectar tendencias de crecimiento o disminución.
Esta herramienta permite medir el comportamiento de las ventas, de los costos, utilidades, activos, pasivos y patrimonio a lo largo del tiempo, lo que facilita una visión dinámica de la situación de la empresa. Un ejemplo de esto es si las ventas de una empresa en el año 2023 fueron de 120.000 pesos y en el 2022 tuvieron unas ventas de 100.000, la variación se calcula de la siguiente manera. Vamos a colocar, ahorita se los muestro en el Excel, y eso es lo que estamos haciendo, lo que tenemos que hacer en los talleres, calcular el análisis horizontal. Entonces vamos a coger el año actual, que sería en este caso, a manera de ejemplo, sería el año 2023, y le vamos a restar con el año anterior o el año con el cual le vamos a hacer la comparación. Y lo dividimos lo dividimos en el mismo año anterior y lo multiplicamos por 100 para que nos dé en manera de porcentaje. Entonces, de esta manera vamos a ver, o en este caso, lo que las ventas crecieron con respecto o comparándolo de un año al otro. Entonces, el análisis horizontal es comparar cuál es el comportamiento, ya sea de unas ventas, de los costos, de las utilidades o cualquier rango de los estados financieros, cuál es el comportamiento que tuvo de un año a comparación con otro año. Entonces, eso lo vamos a determinar por medio de ¿qué? Del análisis horizontal. El análisis horizontal tiene dos variaciones o dos maneras de interpretarlo o dos maneras de obtener el resultado. Uno de ellos es la variación absoluta. La variación absoluta la utilizamos cuando lo queremos saber de manera numérica, no como porcentaje como lo vimos en el ejemplo, sino de manera numérica. Dice que para determinar la variación absoluta sufrida por cada partida o cuenta de un estado financiero en un periodo 2 respecto a un periodo 1. ¿Y cómo se hace eso? Esto es más fácil, simple. Se produce al calcular la diferencia, o sea, restar el valor 2 menos el valor 1. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el año 2019, que sería el año 1, tenía un activo de 100 y en el año 2020, que sería el año 2, el efectivo fue de 150. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El periodo 2 le restamos el periodo 1. Entonces, 150 menos 100 nos daría 50. De esta manera estamos haciendo el análisis horizontal, pero con una variación absoluta, que es en números, es numérica, cuando el informe lo queremos es de manera numérica. Entonces, esto significa que el activo se incrementó o tuvo una variación positiva de 50 unidades en el periodo en cuestión. O sea, la diferencia fue, en este caso, a manera de ejemplo, la diferencia fue de 50 unidades. Este es el caso de que necesitemos datos numéricos como tal. Y la variación relativa es lo que vimos en el primer ejemplo, que es la que utilizamos cuando necesitamos unos resultados porcentuales. Entonces, para determinar la variación relativa de un periodo respecto a otro, se debe aplicar la regla de 3. Para esto se divide el periodo 2 por el periodo 1, se le resta 1 y este resultado se multiplica por 100 para convertirlo a porcentaje. ¿Ya? Entonces, la relación absoluta es cuando lo vamos o lo necesitamos en forma de número y la relativa es cuando necesitamos el valor de manera porcentual. Ahora vamos a ver lo que es el análisis vertical. El análisis vertical es una técnica financiera que estudia la estructura de los estados financieros en un solo periodo, mostrando la participación de cada partida dentro del total del estado analizado. A diferencia del análisis horizontal que compara dos periodos de tiempo, este método se centra en un mismo año y nos permite evaluar la proporción relativa de los diferentes rubros. La fórmula utilizada para calcular el análisis vertical es porcentaje. El valor de la cuenta o del rubro que vamos a evaluar o que vamos a analizar por o entre el total del estado financiero. Un ejemplo de esto, para que sea más entendible, es si el total en un estado de la situación financiera
nuestro total de activos en el año 2024, vamos a analizar el año 2024, si el total de activos de nuestro estado de la situación financiera de la empresa nos dio un total de 1.000.000 de pesos y los inventarios, que es una cuenta de activos, hace parte de los activos, nos dio 250.000 pesos. El cálculo sería 250, que es el valor de la cuenta o del rubro que vamos a evaluar entre el total de los activos. Y pues lo multiplicamos por 100 para que nos dé de manera porcentual. Entonces, 250.000 entre 1.000.000 sería 25%. ¿Qué significa? Que los inventarios representan un 25% de nuestros activos totales. Entonces, de esta manera, vamos, en el análisis horizontal, hacemos una comparativa cómo un rubro se comportó de un año con otro año. Y en este análisis vertical vamos a hacer un análisis en el mismo año, cómo ese rubro se comportó en el total del estado financiero que hace parte de ese rubro. ¿Sí me hago entender? Entonces, aquí estamos en el ejemplo, estamos evaluando los inventarios. Entonces, estamos mirando cuánto representa el inventario del total de activos. Entonces, dividimos el rubro que vamos a evaluar con el total y lo multiplicamos por 100, que sería de forma porcentual. El análisis vertical siempre va a ser de manera porcentual. Bueno, ahora vamos a ver o vamos a hablar acerca de los... Ay, no, es que se me está pasando mucho la diapositiva. Un segundo. Bueno, algo que tenemos que también tener en cuenta o que es muy importante en nuestros análisis financieros es la evaluación del flujo de efectivo. La evaluación del flujo de efectivo permite analizar la liquidez real de la empresa, mostrando cómo se generan y se utilizan los recursos de un periodo determinado. El flujo de efectivo refleja la entrada y la salida de dinero, lo cual es esencial para medir la capacidad que tiene la empresa para cumplir las obligaciones inmediatas y financiar el crecimiento. ¿Por qué es importante esta evaluación o que midamos el flujo efectivo de la empresa? Es importante porque permite a los gerentes, a los inversionistas, a bancos y a cualquier stakeholder tomar decisiones estratégicas y evaluar inversiones, gestionar riesgos y mejorar la gestión operativa y financiera de la empresa. ¿Qué quiere decir? Que evaluando o analizando el flujo efectivo, ¿qué es lo que vamos a buscar aquí? Medir y analizar cuánto dinero entra y sale de la compañía. De esta manera nos damos cuenta de cuál es la capacidad que tiene la empresa para cumplir todas sus obligaciones, tanto en la producción, en su endeudamiento, y vamos a determinar con ello si tiene un buen flujo de efectivo. Podemos determinar qué tan solvente, la solvencia que tiene la empresa, qué tan solvente es la empresa y si necesita o no, sí o no, de una inversión. Entonces, esa es la importancia de hacer una evaluación de flujo de efectivo. Ahora vamos a hablar referente a los costos. Para escucharlo a ustedes un momento, para no sentir que estoy hablando totalmente sola, me gustaría escucharlos para ustedes qué son costos, a qué hacen referencia los costos. ¿Los escucho? ¿Quién me dice algo con sus propias palabras? ¿Qué son costos? Para no sentirme sola. Juliana, Brian. Venga, pues yo rompo el hielo como siempre. Dale, Juliana. ¿Para ti qué es Hablemos de, costo? hablemos de costos como los gastos que están implícitos en todo lo que tiene que ver como con producción. Podría ser así.
Ujú, sí. Hablamos de costos directos y también pues costos directos y costos indirectos. Eso lo podríamos hablar como de esa forma. Y varían pues como también el nivel de producción, el volumen, así a grueso modo y como con mis propias palabras. Claro que sí, gracias Juliana. ¿Alguien más tiene alguna definición o quiere participar? Bueno, entonces sigamos. Juliana mencionó algo clave de los costos, una palabra clave, que tienen que ver con la producción. Los costos siempre van asociados a la producción de la empresa. Entonces, vamos a ver ya técnicamente qué vienen siendo los costos. Los costos son el conjunto de recursos económicos y esfuerzos que una empresa debe emplear para producir un bien o prestar un servicio. Representan el valor monetario de todo aquello que la organización consume en el proceso productivo, como materia prima, mano de obra, energía, maquinaria y otros insumos. En términos contables y financieros, los costos se diferencian de los gastos porque están directamente relacionados con la actividad productiva y se incorporan al valor de los productos o servicios. Una vez vendidos, estos costos se transforman en lo que viene siendo y conocemos comúnmente como el costo de venta y afectan directamente la utilidad de la empresa. Entonces, los costos, ¿qué viene siendo? Toda erogación de dinero que realiza la empresa para su proceso de producir un bien o prestar un servicio. Y estos costos vienen siendo el costo de venta. O sea, al final, cuando estamos comercializando el producto, le vamos a sumar a ese producto los costos que nos implicó realizar o lo que afectó la realización o elaboración de este producto o la prestación de este servicio. Eso es lo que viene siendo un costo. Cuando escuchamos la palabra costo, siempre la vamos asociar con la productividad, el producto que la empresa o el servicio que la empresa está ofreciendo. No solamente es para las empresas manufactureras que elaboran y producen o fabrican, perdón, un producto como tal, sino también las empresas que prestan servicio. Para prestar un servicio, ellas incurren en alguna serie de costos. Entonces, eso viene siendo su costo de venta. Dependiendo de la actividad económica de la empresa, entonces así va a ser su prestación de servicio o su fabricación de productos y se determinan ciertos costos de venta. En los costos existen una clasificación general. Las principales son, como dijo Juliana, unos costos fijos, costos variables, costos directos y costos indirectos. ¿Qué vienen siendo los costos fijos? Los costos fijos son, como su palabra le indica, son fijos, no cambian, no cambian. Con el nivel de producción no tiene o no influye en ellos. Por ejemplo, el arriendo de la fábrica. Independientemente de cuánto fabrique una fábrica, un ejemplo, una fábrica de calzado, dependientemente si este mes fabricó 100 calzados o fabricó 50 calzados, el arriendo siempre va a ser el mismo, no tiene ninguna variación. Estos serían los costos fijos. En cuanto a los costos variables, son los que aumentan o disminuyen según la cantidad producida, como la materia prima. Poniendo el mismo ejemplo de una empresa de calzado, si a mí el mes pasado yo tuve una producción, tuve una venta de 100 pares de zapatos y para hacer esos 100 pares de zapatos de cuero me gasté 10 metros de cuero, pero resulta de que me salió un contrato para este mes y ya no, mi producción aumenta, ya no voy a hacer 100 pares de zapatos, sino voy a hacer 200 pares de zapatos. Entonces, ya no voy a utilizar o no me sirven los mismos 10 metros de ese material del cuero, sino que ahora tengo que comprar o duplicar, ya no son 10, sino son 20 metros de cuero. Entonces, mi materia prima en este caso aumentó. Entonces, ¿por qué? Porque hubo un aumento de la producción. Entonces, los costos variables son esos, los que aumentan o disminuyen
teniendo en cuenta la producción que tiene pues este bien o este servicio. En cuanto a los costos directos, son los que se pueden identificar fácilmente con el producto. Por ejemplo, la harina en el pan es un ejemplo. Yo les pondría también otro. Eh, Volvemos al ejemplo de la empresa de calzado. También podemos decir que el cuero es un material, es un costo directo. Esa materia prima es un costo directo porque en el zapato podemos identificar o es fácil identificar el material que tiene el zapato o de qué está constituido ese zapato. Los cordones, la suela, entonces también pueden ser parte de los costos directos. Y como costos indirectos son los que son necesarios para producir, pero no se asocian directamente a un producto específico, como el salario del supervisor de la planta o el sueldo de los empleados que están operando o que están directamente implicados en la producción de este bien o de este servicio. Esto sería o haría parte de lo que viene siendo los costos indirectos. Ahora, ¿qué viene siendo los gastos? ¿Qué vienen siendo los gastos? Los gastos son las salidas de dinero o de recursos que realiza la empresa para llevar a cabo sus actividades, pero que no están directamente relacionadas con la producción del bien y servicio. Representan consumos necesarios para el funcionamiento general de la organización y no se incorpora al valor del producto. Mientras que los costos sí forman parte del proceso productivo y se convierte en costo de venta. Cuando el producto se comercializa, los gastos corresponden al desembolso de dinero que apoyan la operación y la administración y la comercialización. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un costo y un gasto? Que el costo son los que están relacionados directamente con el proceso de la productividad de la empresa, de la fabricación del producto o de la prestación del servicio. Por el contrario, los gastos, aunque sí son importantes e influyen en el funcionamiento de la empresa como tal, no tienen o no hacen parte directa de la producción. Por ejemplo, yo tengo una empresa, volvemos en el mismo tema, bueno, aquí está en la panadería, los salarios del personal administrativo, el arrendo de la oficina, la publicidad o el pago de servicios como internet, teléfono, son considerados gastos, porque sí hacen parte hacen parte vital del funcionamiento de la empresa, pero no hacen parte directa de los costos o no hacen parte directa de las erogaciones de dinero que se necesitan para desarrollar o para elaborar este producto. Entonces, esto viene siendo los gastos y es importante que diferenciemos cuáles son los gastos y cuáles son los costos. Los gastos también tienen unas clasificaciones. Están los gastos de administración, los gastos de venta y los gastos financieros. En cuanto a los gastos de administración, se relacionan con toda la gestión interna, como lo son los sueldos del personal administrativo, los arrendamientos, los servicios públicos de las oficinas. En cuanto a los gastos de venta, corresponden a las actividades de comercialización, todo lo que tenga que ver en cuanto a la venta, la publicidad, las comisiones o transportes de productos vendidos. En cuanto a los gastos financieros, se dice que surgen del manejo de deudas y operaciones financieras, como lo son los intereses de los préstamos y las comisiones bancarias. Entonces podemos decir que cuál es la importancia de los gastos o de analizar los gastos, ya que este análisis nos permite medir la eficiencia de la empresa, ya que un nivel excesivo de gasto puede reducir significativamente nuestra rentabilidad, incluso cuando los ingresos por ventas son altos. Entonces, por esto es importante hacer un análisis de no solamente de los gastos, sino también de los costos para poder tomar acciones de mejora y no afectar la sostenibilidad financiera de la empresa como tal. Un segundo. Bueno, ya, con eso terminamos la parte teórica como tal, haciendo como
un refuerzo teórico del tema que nos encontramos trabajando. Ahora vamos a mirar un poco o hacer, bueno, ahora viene el CIPA, después programamos el CIPA, que el CIPA va más encaminado como tal a la actividad práctica. Pero entonces sí me gustaría el día de hoy hacer un análisis, mirar un poco la actividad en que estamos trabajando, preguntarles cómo vamos y si hay algunas dificultades en cuanto a la actividad. Y ya en esta semana que viene, bueno, ya hoy es jueves, ya como el lunes o para el martes ya programaría el CIPAS, pero la idea es que mirar un poco la actividad hoy para que ustedes vayan avanzando. Sé que muchos ya han avanzado o en su gran mayoría han avanzado en la parte individual como tal y algunos en el trabajo de los talleres. Entonces, denme y busco la guía de la actividad. Denme un segundo, por favor, y se las comparto para ir mirándola. Dame un segundito, por favor. ¿Me confirma si están visualizando mi pantalla con la guía, por favor? Sí, profesora. Sí, Ok, profe. bueno, gracias. Bueno, entonces esta es la guía de la actividad en la cual nos encontramos trabajando. Es una actividad colaborativa, tiene una parte individual, pero su entrega es colaborativa. La puntuación de esta actividad o de este trabajo es de 100 puntos. Comenzó el 2 de septiembre y a tener en cuenta que la fecha de finalización para esta fase 2 termina o cierra el 29 de septiembre del 2025. Entonces es la fecha que deben de tener en cuenta para que hagan sus aportes al foro. Yo la verdad he tratado de contestar a los que han participado en la menor brevedad posible para que ustedes puedan adelantar. Si hay algo que corregir, pues puedan adelantar en las actividades como tal. Bueno, dice descripción de la actividad de aprendizaje. Bueno, se busca crear modelos financieros sólidos que reflejen el desempeño pasado y futuro de una empresa, permitiendo hacer un diagnóstico completo sobre los riesgos que intervienen en la toma de decisiones y la correcta valoración financiera de la organización. Entonces, lo que busca la guía es que aprendamos o que el estudiante aprenda a desenvolverse haciendo estos análisis financieros y para saber tomar unas decisiones a tiempo en las empresas o cómo se manejan estos análisis financieros. En cuanto a la actividad o la primera parte de la actividad, que es la parte individual, consiste dice que cada estudiante debe elaborar un informe en el que analice los costos fijos, los costos variables, gastos administrativos y operativos de venta de la empresa asignada por el tutor, considerando los últimos 5 años. El informe debe incluir una introducción con el objetivo y el alcance del análisis, definiciones, descripciones de cada tipo de costos y gastos, así como un análisis detallado de su proporción respecto a los ingresos posibles. Bueno, posibles áreas de reducción y su impacto en la rentabilidad. Finalmente, deben presentarse conclusiones, recomendaciones para optimizar los costos y mejorar la eficiencia. Entonces, en esta primera actividad que es individual, es un informe. Es un informe lo que tienen que hacer. ¿De qué empresa? La que ya seleccionamos esa empresa
es con la que vamos a trabajar todo el periodo académico. En las siguientes actividades vamos a trabajar con la misma empresa en la fase 3. En la fase 4 también vamos a trabajar con la misma empresa. En la fase 5, bueno, yo creo que ahí ya no es con ya ahí no se busca seleccionar la empresa, pero todo lo que es seleccionar la empresa es con el grupo Aval. Quiero que quede claro esto, porque como les comenté al inicio, a veces no seguimos instrucciones, no estamos atentos a lo que yo publico en los foros, en los correos, en el chat de Teams, donde les indiqué, les expliqué, les hice hasta un video en qué consistía la actividad y que íbamos a trabajar sobre el grupo Aval, que algunos estudiantes me hicieron un excelente trabajo, me hicieron unos videos espectaculares, pero no lo hicieron del grupo Aval y no los puedo tener en cuenta para calificación. La calificación es 0 porque no están haciendo lo que yo les pedí. Entonces es muy importante estar atentos a revisar los foros, las indicaciones y leer detalladamente lo que nos solicita la rúbrica. En este caso, nos está pidiendo un análisis que tienen que tener en cuenta qué está pidiendo, qué deben de tener la estructura del análisis financiero. ¿Qué me va a pedir la rúbrica que yo les califique en este análisis? Lo que yo les está pidiendo, la estructura, tiene que tener objetivos, tiene que tener una introducción, tiene que contener conclusiones y las recomendaciones que ustedes crean que van a ayudar a optimizar estos costos. Tienen que tener la definición de qué son costos, qué son gastos y em, dice que descripciones de cada tipo de costo y cada tipo de gasto y cómo estos costos influyen o qué tan representativos son respecto a los ingresos que tuvo esta empresa en los últimos 5 años. Yo me tomé el trabajo de buscarlo para manejar una información, una información uniforme, que no, porque a veces en los estados financieros, el Grupo Aval o estas entidades que reportan sus estados financieros los hacen públicos, los montan por fracciones de año. Entonces, ¿qué me ha pasado en otras actividades? Que sí, que los bajan, que los buscan, pero no son a 31 de diciembre, entonces hay que tener en cuenta que sean a 31 de diciembre. Yo a los correos del curso, interno del curso, les envié los estados financieros del Grupo Aval con los cuales nosotros vamos a trabajar. Los últimos 5 años sería, estamos en el 2025, entonces como es a 31 de diciembre, vamos a coger desde el 2024 hacia atrás, entonces sería 2020, 2021, 2020, sí, así es, 2020, 21, 22, 23 y 24, exactamente. Fueron los estados financieros que yo les compartí. Si alguno no los tiene, no vio el correo, se le borró, se le perdió, me dicen, me escriben y yo con mucho gusto se los comparto nuevamente para manejar una información unificada y todos pues tener los mismos valores. Yo creo que no han tenido inconveniente en cuanto a esta primera parte. Los escucho si de pronto han tenido algún inconveniente o no les es claro esta primera actividad. Si alguien tiene una duda hasta aquí con la primera actividad que es individual. ¿Han tenido alguna duda? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Sí, claro. Eh, bueno, es en base a los estados financieros. Bueno, el estado de resultados, ya le digo cuál es la... Bueno, resulta que en el archivo anexo, en el anexo, en la plantilla anexa, resulta que solamente está estado de situación financiera, estado de ganancias y pérdidas consolidado. em, bueno, aquí hay razones. Bueno, la duda en sí es que si para el estado de resultados debemos tener en cuenta los otros resultados integrales. Déjame y descargo el anexo y lo comparto. Bueno, pero vamos por parte. Ya voy descargando el anexo para compartirlo y mirando Sí. lo que me estás diciendo para ser más detallado. Vamos por parte. Yo mientras tanto lo voy descargando. La pregunta puntual es, en esta actividad individual, yo creo que todo está claro, ¿cierto? Para poder seguir.
No quiero que, o sea, quiero, igual estos espacios es para eso, para socializar cualquier duda que tengan y poder avanzar y que ustedes presenten un excelente trabajo. Entonces, mi pregunta es si hasta este momento, hasta la actividad individual, han tenido algún inconveniente o todo está totalmente claro. Pues yo tengo esa duda, Ok, profesora, porque ya, igualmente, ajá. porque igualmente nosotros necesitamos hacer la evaluación de los estados financieros del Ya grupo estoy Aval. descargando la. Sin embargo, tenemos resultados el estado de resultados y otros resultados integrales, en donde en los otros resultados integrales a mí Ajá. me suman los resultados que se presentan en los Hola, ¿me escuchan? ¿Me escucha, profe? Se quedó ahí como, no sé si estabas hablando todavía, pero se quedó ahí como en silencio. Ya creo que te entendí. Bueno, yo compartí unos estados, vamos a tener en cuenta los estados financieros a 31 de diciembre, vamos a tener en cuenta el estado de la situación financiera y el estado de resultado. Vamos a manejar toda esa misma información como para no embolatarnos. Ya te voy a compartir pantalla. Voy a buscar también los estados que les compartí a ustedes para mirar y para que todos vayamos en la misma sintonía. Dame un segundo, por favor. Dame un segundo. Bueno, esta es la plantilla que nosotros vamos a trabajar para la parte colaborativa. Esta ya viene siendo la parte colaborativa. Esta plantilla la vamos a trabajar en todas las fases siguientes, en la fase 2, en la fase 3, en la fase 4. Vamos a trabajar esta misma plantilla. En la fase siguiente, en todas las actividades, les va a aparecer esta plantilla, este anexo para que lo descarguen. Pero ¿cuál es la idea? Vamos a trabajar, por ejemplo, lo que trabajemos en la fase 2 es la base para trabajar en la fase 3. Entonces vamos a trabajar sobre la misma plantilla. La idea es que ustedes la lleven de manera organizada y la guarden para que no estén descargando en cada actividad, en cada fase, una plantilla diferente, porque les van a pedir la información de fase 2. Entonces es un desarrollo continuo, por decirlo de alguna manera, y la idea es trabajar con la misma plantilla. Entonces vemos que la fase 2 comprende problema 1, problema 2, problema 3, problema 4 y problema 5. O sea, hay dos hojas que tenemos que realizar en la fase 2. Permítame un momento. Bueno, aquí vamos a cambiar el nombre de la empresa, porque aquí ahí no lo actualizamos, entonces esta es una empresa que trabajamos en algún momento
y vamos a cambiarlo obviamente por el grupo aval. Lo mismo que en los años, vamos a actualizar los años. Aquí puede decir 2019, pero no vamos a trabajar el 2019, lo vamos a actualizar, vamos a comenzar desde el 2020. Profesora, ¿Sí? si está compartiendo no se ve. Dame un segundo y comparto. ¿Y ahora? Sí, ya se ve, profe. Ok, bueno, mira, les decía, esta es la plantilla. Esta es la plantilla con la que vamos a trabajar, el anexo. Les comentaba, o bueno, eso sí me lo escucharon, de que vamos a trabajar todas las fases con la misma plantilla, con el mismo anexo, porque esto lo vamos a llenar y estos valores de acá en algún momento nos los van a solicitar en la fase siguiente. Entonces es importante que tengan en cuenta esto y guarden muy bien este anexo, porque vamos a trabajar con base a toda la información que vamos a hacer desde esta actividad. Les comentaba que aquí dice Ecopetrol, no estamos trabajando con Ecopetrol, solamente que no se actualizó esta información. Vamos a trabajar con el grupo Aval. Entonces, lo primero que deben de hacer es cambiarle el nombre a esto y colocarle grupo Aval. Lo mismo que acá, está desactualizado. Aquí dice 2019, pero nosotros no vamos a trabajar con el 2019. Vamos a comenzar a trabajar con el 2020, del 2020 hasta el 2024, que serían los últimos 5 años. Como bien lo ven, aquí hay 5 hojas de la fase 2, problema 1, problema 2, problema 3, problema 4 y problema 5. Esto es lo que vamos a desarrollar en esta actividad. Esto es lo que ustedes me tienen que entregar desde el problema 1 hasta el problema 5 de la fase 2. Estas son las hojas que vamos a realizar. En el problema 1, dice, o vamos a desarrollar lo que es el estado de la situación financiera, antes llamado balance general. Entonces, el estado de la situación financiera, ya yo se los pasé conjunto de todos los años, del año 2020 al 2024. En esos estados que yo le pasé, en esos documentos, hay varios estados financieros, como lo estaba comentando Brian, si no estoy mal ahorita. Vamos a trabajar en este caso el estado de la situación financiera, el de 31 de diciembre, eso se los pasé hasta 31 de diciembre. Aquí van todos los activos, vamos a ir llenando. Hay información que de pronto la podemos consolidar. Ahorita vamos a ver si nos alcanza el tiempo y lo miramos. Lo podemos consolidar, están los activos, activos no corrientes, los pasivos, también pasivos no corrientes y el patrimonio. Entonces, estos son en cuanto a los, es traspasar o alimentar este Excel con la información de los estados financieros. Este es en cuanto al balance de la situación financiera. En el problema 2, bueno, y aquí vamos a hacer el análisis vertical y el análisis horizontal. Lo que estábamos viendo ahorita en la parte teórica, que vamos a hacer el análisis, aquí como bien lo ven, en el análisis horizontal es el análisis que nosotros hacemos el comparativo de un año con otro. Entonces aquí está haciendo el comparativo del 2019 con el 2020. En este caso sería 2020 con 2021. Tienen que actualizar esa fecha. Entonces aquí vamos a hacer el análisis horizontal. Y acá todo lo que es el análisis vertical. Recuerden que el análisis vertical es un análisis que vamos a hacer cuánto representa un rubro de nuestro estado con el rubro total, en comparación del rubro total entre un mismo año. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el problema 1. Hacer un análisis horizontal y un análisis vertical del estado de la situación financiera. En el problema 2 vamos a hacer exactamente lo mismo, aplicar las mismas fórmulas, pero al estado de resultado. Entonces vamos a trabajar con el estado de resultado consolidado a 31 de diciembre, el que le sigue al estado de la situación financiera. En los estados que yo les pasé, el que le sigue al estado de la situación financiera. Con ese estado de resultado es con el que
vamos a trabajar para manejar una sola información. ¿Ya? Con ese es el que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros o lo que se quiere con esta actividad? Es que aprendamos a hacer los análisis, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer los análisis? ¿Qué fórmulas se aplican? ¿Cómo interpretamos estos análisis? Eso es lo que queremos hacer con esta actividad. Le vamos a hacer unos análisis, vamos a iniciar haciendo los análisis horizontales y verticales, tanto al estado eh, de la situación financiera como al estado de resultado. Entonces, eso es lo que vamos a aprender, lo que vamos, o lo que quiero que aprendan o que se busca consolidar con estas actividades, que ustedes aprendan a hacer el análisis y que aprendan a interpretarlo. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar todo, vuelvo y les digo, con el estado de resultados consolidado. Eso es en la fase 2. Entonces, en el problema 1, tanto como en el problema 1 como en el problema 2, ¿qué vamos a hacer? Un análisis horizontal y un análisis vertical. En el problema 1 es con base al estado de la situación financiera y en el problema 2 es con base al estado de resultados. Hasta ahí estamos claros. Díganme sí, no, ajá, para yo saber que estoy hablando con ustedes, que no estoy sola, que no estoy hablando aquí como Sí, loca. profe, de acuerdo. Estamos claros, profe. No Dale, estás pero sola, tranquila. de vez en cuando dan una señal de vida para yo sentirme que estoy acompañada. Tranquila, aquí estamos. Ok, Profe, bueno, pero entonces en- yo sí tengo la misma pregunta que le hice ahorita y es, nosotros vamos a tomar solamente el estado de pérdidas y ganancias, el estado de es, resultados normal, pero no ajá, vamos a tomar los otros resultados integrales. no, no, Ok, solamente ese vamos era a mi- trabajar con eso. y el estado de cambios en el patrimonio, ese tampoco lo vamos a trabajar. No, solamente vamos a trabajar. O sea, estamos trabajando con base a la información que nos está solicitando el anexo de la actividad, que es el estado de la situación financiera, que todos tenemos claro cuál es, y el estado de resultado ese, de pérdidas y ganancias. Solamente, no vamos a hacer análisis de más nada. Como les dije, lo Listo. que buscamos es aprender a hacer los análisis verticales, cómo aplicar el análisis vertical. Si tú en algún momento o de pronto, por ejemplo, que también lo pueden hacer ya de manera interna de ustedes para practicar, para analizar un estado financiero, pueden tomar como referencia los otros estados de resultado integral, lo pueden hacer y aplicarlo. O sea, después que ustedes aprendan a aplicarlo aquí, lo van a poder aplicar en cualquier estado financiero. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Pero, ajá, pero para esta actividad solamente vamos a usar el estado de la situación financiera y el estado consolidado de resultado de ganancias y pérdidas consolidados. Ya, solamente eso del año 2020, 21, 22 hasta el 24. No más años, solamente eso. Aquí dice el 19, pero ya saben que no es 19, es 2020. Ya, eso es con lo que vamos a trabajar. Y les sugiero que lo podamos trabajar con los que yo le mandé para manejar una misma información. Que se los bajé de la página del grupo Aval. Bueno, eso en cuanto al el problema 1 y el problema 2. Ya tenemos claro qué es lo que vamos a hacer en estas dos hojitas. Ahora, en el problema 3, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a trabajar las razones financieras. Aquí vamos a hacer un análisis. Esto se puede decir que es fácil, es como saber, primero, saber llenar la información en los estados financieros, saber llenar la información del estado de la situación financiera y saber llenar la información del estado de resultado. Con eso vamos a hacer estos análisis que el mismo anexo nos está dando las fórmulas. Por ejemplo, aquí nos dice, vamos a hacer la razón financiera del capital neto. ¿Cómo se busca o cómo se calcula? Aquí están los activos corrientes menos los pasivos corrientes. Entonces, ¿dónde yo encuentro? ¿Dónde yo encuentro los activos corrientes y los pasivos corrientes? Díganme ustedes dónde los encuentro. En el estado de situación financiera. Exactamente. Entonces me voy a la fase 2, problema 1. Obviamente tengo que tenerlo lleno y voy a buscar. ¿Qué me está pidiendo? Me está pidiendo activos corrientes menos pasivos corrientes. Entonces coloco aquí la fórmula y busco la información. Los activos corrientes menos
los pasivos corrientes que están acá. Ya. Y eso me va a dar automáticamente el resultado. Lo vamos a hacer para todos los 5 años. Aquí ya no Profe, qué dice pena. fin. Qué pena le pregunto. La idea Ajá. es que usted de cierto modo nos revise como la fórmula donde trajimos los datos. Es como la Sí, idea. claro, Ok. exacto. Que quede Claro, como el no, enlace por ahí, o eso, sea, que directamente lo llamemos como en los demás problemas, por decirlo así, que se hable el uno con el otro, por decirlo. Ok. exactamente, que ustedes, yo era aquí, de dónde me trajeron esa información, de igual manera, por eso es que yo me tomé el trabajo de buscar los estados financieros y pasárselo, porque yo quiero que manejemos la misma información, porque para que no pase que uno está buscando, y es válido que fue lo que me pasó en el periodo pasado con otra empresa, que es que hay mucha información financiera. Entonces, hubieron estudiantes, como estaba comentando el compañero, trabajaron con otro estado de resultados y obviamente les va a dar unos valores totalmente diferentes. ¿Sí me hago entender? Entonces, la idea es que manejemos la información unificada. Entonces, y aprendamos también, aquí les va a dar un resultado, pero vamos a saber o vamos a aprender a interpretar, bueno, sí, yo ahí hallé el activo corriente y el pasivo corriente, pero ¿qué significa eso? O sea, no es hacerlo por hacerlo, sino aprender a interpretarlo. ¿Qué significa? ¿Qué me está diciendo? Porque esto no es solamente lo vamos a hacer al grupo aval, sino que ustedes tengan el conocimiento, fortalezcan esa habilidad de saber cómo interpretar unos estados financieros y qué indicadores nos sirve si nosotros queremos mirar cuál es la solvencia económica de la empresa en cuanto a su endeudamiento. Ok, eso lo tengo que hacer con esta razón financiera porque esta es la que me mide el endeudamiento y si me dio tanto, quiere decir que la empresa tiene solidez o tiene una capacidad de endeudamiento para poder hacer otro préstamo. O no, ya la empresa no puede hacer más préstamos porque está demasiado, tiene unos índices de endeudamiento demasiado altos. ¿Sí? Eso es lo que se quiere con esto, que ustedes los aprendan a interpretar, no que hacerlo por hacerlo, de que, sí, activo corriente menos pasivo corriente, ya, ay, sí, qué chévere, me dio, ya hice mi trabajo, no, sino que ustedes, ese conocimiento se lo llevan ustedes, que sepan interpretar, que sepan analizar, que si ustedes en su empresa trabajan o están en este campo, ustedes pueden saber cómo hacer un análisis financiero, ¿ya? Bueno, entonces esto lo vamos a hacer en cada año. Miren aquí, se los explico todito. Aquí dice año 1, año 2, año 3, ya no dice 20, 21, 22, 20, 23, 24, pero ya es de saber que si el año 1 corresponde a qué, al 2020, el año 2 a qué, al 2021 y así sucesivamente hasta el 2024. O sea que el año 5 tiene que ser el 2024. Bueno, entonces así vamos a hacer con cada uno. Está la razón corriente. También vamos a buscar, aquí es la misma fórmula, pero no es menos, sino es entre, es una división. Y cada una de estas nos va diciendo la fórmula que necesitamos. En este caso, por ejemplo, vamos a ver lo que es, vamos a ver los costos financieros versus las ventas. ¿Cuánto representan los costos financieros con las ventas que tuvimos? ¿Dónde vamos a buscar esta información? En el estado de resultados. Estado de resultados. Exactamente, entonces nos vamos acá. Ya nosotros, oye, ya tenemos que tener identificado dónde está cada rubro, en qué estado podemos encontrar cada rubro. Eso ya ustedes lo tienen que tener totalmente claro. Y así sucesivamente. Esto es lo que vamos a hacer en el problema 3 con cada uno de los años. Ahora, bueno, en el problema 4, ¿qué vamos a hacer en el problema 4 que nos está pidiendo? Aquí vamos a medir el... ay, vamos a medir. Mira, aquí es lo que estábamos hablando ahorita, los apalancamientos operativos y el apalancamiento financiero. O sea, todo esto lo vamos a hacer es con base a la información que ya tenemos y a explicar. O sea, el taller no es difícil como tal. Lo que es tedioso porque hay que armarlo, hay que estructurarlo bien estructuradito y que son 5 años con los que vamos a trabajar. ¿Ya? Entonces tienen que ser muy cuidadosos
cuando estén pasando los datos. Tienen que tener en cuenta cuando estén pasando los datos, hay información que se puede consolidar, pero que si yo consolido, por ejemplo, ciertos activos, porque de pronto es muy extenso, yo veo que los puedo consolidar, pero el total de activos me tiene que dar igual a el estado financiero. ¿Sí me hago entender? Tiene que darle totalmente igual. Por eso se los pasé para que manejemos la información unificada. Entonces, en la fase 4 lo que vamos a hacer es, vamos aquí, miren, este es el estado de ganancia y pérdida, este es el estado de resultado. Entonces, vamos otra vez a pasar la información del estado de resultado, la vamos a pasar acá. Esto es lo mismo, la misma información. Y vamos a hacer los apalancamientos financieros. Y en el problema 5, aquí ya es realizar un análisis detallado que le permita a los gestores y accionistas tomar decisiones informadas, identificando áreas de mejora y la planificación estratégica para el crecimiento y sostenibilidad, perdón, a largo plazo de la empresa. Entonces, en el problema 5 no es más que aplicar los conocimientos adquiridos. ¿Qué interpretamos? ¿Qué hicimos? ¿Por qué nos dio esto? Lo que les dije ahora, la empresa presenta un nivel de endeudamiento porque hacemos un análisis con las razones de endeudamiento y presenta que tiene un nivel de financiamiento tanto. Por esta razón, considero que se debe hacer o utilizar esta estrategia para mitigar a futuro, Ya, eso es lo que vamos a hacer en el problema 5. Sinceramente, ustedes han avanzado en esta actividad, en esta de los talleres. Yo sé que en la individual, la del informe, sí han avanzado. En esta, ustedes ya, algunos de los que están aquí, ya están trabajando en ella o todavía no. Sinceramente, por favor. Por mi lado, no, aún no he arrancado todavía con esto. Estoy buscando a mis compañeritos, ya encontré algunos, pretendo encontrar a los otros lo más pronto posible para poder colocarnos como a tono. Por mi lado tampoco, profesora, he empezado grupal. Bueno, ok. Ajá, me imaginé. Bueno, entonces la idea es que ustedes a partir de hoy, yo voy a programar el CIPAS, voy a programarlo. La otra semana, por ahí bueno, el martes tengo CIPAS de otra clase que doy, de otro curso, sería como el miércoles. Como el miércoles más o menos estaría bueno, o sea, no, les estaría mandando la información antes, pero para programar el CIPAS como para ir para el miércoles viene siendo ¿qué? 17, aproximadamente por muy tarde, el miércoles 17. Y la idea de esto es que ya yo les expliqué, o sea, ahí más o menos cómo es, bueno, más o menos no les expliqué cómo es la actividad, pero una cosa es explicarla así y otra cosa es cuando ya ustedes estén con los números. Entonces, la idea es que ustedes ya vayan pasando o se dediquen este fin de semana, sugerencia, pues, que vayan pasando o vayan alimentando, llenando estos anexos y adelantando para el día del CIPAS, que el CIPAS ya no es teoría, sino es netamente la actividad como tal, el día del CIPAS tengamos dudas puntuales. O sea, que ya no sea como que, ay, el estado de resultado, ¿dónde lo voy a sacar? No, ya eso lo aclaramos, ya lo sabemos. Igual, si ustedes me preguntan, yo estoy en la obligación de contestarle, claro que sí. Pero la idea es sacarle provecho a esto y avanzar. Entonces, la idea es que ustedes, profe, es que mire, ya yo adelanté esto, pero yo no entiendo esto, o cómo se hace eso. Igual yo voy a explicar desde cero, vamos a mirar, vamos a seguir haciendo la fórmula, pero que ustedes ya tengan sus dudas puntuales, quiero que ustedes adelanten y ustedes tengan ya ciertas dudas puntuales. Ay, profe, es que de verdad yo no entiendo esto, yo no sé cómo se interpreta esto, o realmente yo lo hice porque ahí está la fórmula, pero yo no sé qué me quiere decir esto, ¿ya? Porque la idea es que lo que yo quiero con ustedes es que ustedes sepan interpretarlo, no hacerlo por hacerlo, porque hacerlo por hacerlo lo puede hacer cualquiera, ahí dice una fórmula, sino que ustedes aprendan a interpretarlo, o sea, que se lleven el conocimiento real. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Estamos de Háblenme. acuerdo. Sí, profe, de acuerdo. Dale, bueno, y otra cosa, a mí me gusta que me hablen, o sea, a mí me gusta hablar y en estos ejercicios son muy prácticos, a mí me gusta sentir que estoy acompañada, no que estoy hablando sola aquí, a él, bla, 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 hablando sola, sino que ustedes me están escuchando de vez en cuando y digan, ajá, profe, sí, aquí estoy, y si hago una pregunta, ustedes me la contesten para hacer esto
más ameno y dinámico. ¿Vale? Vale. Bueno, listo. Bueno, entonces ya eso es todo por hoy. Vayan adelantando. Los que no han participado en el foro, los invito, porfa, a que participen en el foro. Brian, ¿vas a hacer algún aporte? ¿Una pregunta? ¿Levantaste la mano? Sí, profe, tengo, bueno, una pregunta que es como doble. Bueno, en la parte individual, digamos que debemos presentar el informe en formato Word PDF o digamos que podemos hacerlo de pronto en esta plantilla. Bueno, Digamos, vámonos. ¿Cómo, cómo? Sí, dime, digamos te que escucho. los dos informes. Ajá. El informe individual debemos presentarlo, digamos que la presentación es formato Word y podríamos anexarle de pronto algún tipo de Excel donde tengamos los cálculos y que soporten el trabajo. Y para el Bueno, trabajo colaborativo, ¿debemos hacer lo mismo o solamente presentamos la plantilla? Bueno, vámonos directamente ahí a lo que nos dice la guía, cómo es la presentación de el trabajo. Nos dice que las evidencias a desarrollar independiente, ya saben que son los informes, la presentación del informe en el foro. Miren, tienen que participar en el foro porque esto hace parte de la nota. La rúbrica de evaluación, yo no califico, por ejemplo, es que yo quiero calificar esto, no, yo me tengo que seguir a una rúbrica de evaluación que está en la guía de la actividad. Si ustedes quieren saber qué le va a calificar el docente, váyanse a la rúbrica de evaluación y van a mirar qué va a calificar el docente. ¿Ya? Y en eso está la participación en los foros. Entonces es muy importante que ustedes hagan sus aportes en el foro. Entonces, Brian, aquí dice en la guía de la actividad, dice las evidencias a desarrollar colaborativamente es el archivo en Excel, el documento en Word. Deben comprimir los dos archivos. Ah, ok. Mira lo que dice aquí, deben de comprimir los dos archivos en un zip para que lo puedan subir a la plataforma Sí, para profe, el desarrollo. pero el individual, digamos que Sí, no, no. no nos Ujú, ya te dice. entiendo lo que tú dices, no hace referencia, pero pueden consolidar, bueno, si van a trabajar en grupo, bueno, la idea es que ustedes hagan su aporte, yo me doy cuenta, y ya yo sé, porque yo tengo mi registro de quién ha participado con sus actividades individuales, porque yo los estoy realimentando. Bueno, ayer no realimenté, ya mañana alimento a los que me faltan, y yo sé quién me participó y quién hizo su informe y quién no. Entonces, la idea es que en el archivo comprimido, no vayan a montar los 5 trabajos de los 5 integrantes en cuanto al Word, sino consoliden uno, el mejor, y lo montan, porque la entrega es colaborativa, ya, y lo montan. Y ya yo sé, pero yo voy a ver, porque lo montaron, no quiere decir que, por ejemplo, si Brian trabajó con Juliana, Juliana no hizo su informe, yo sé si Juliana trabajó o no, porque yo tengo mi registro de los aportes que hicieron, por eso es importante que hagan sus aportes del taller individual en el foro, porque de ahí es donde yo realmente voy a sacar la calificación de ese informe. Ojo, que esté bien estructurado, que cumpla con la estructura que está en la rúbrica. Si Brian monta su trabajo y monta el archivo SIG con el anexo en Excel y monta el trabajo, pero yo sé que Juliana no hizo su informe porque no lo hizo su aporte en el foro, yo no se lo revisé en el foro, no lo alimenté en el foro. Obviamente la de ella va a ser más bajita porque yo sé que ella no trabajó en el informe, porque aunque bien presentaron el trabajo en el entorno de evaluación, el informe es individual, era individual, ¿ok? O sea, que cada uno monte Su su informe trabajo en individual el en el foro, foro y se en el escoge el foro. mejor y se adjunta en el Ajá, con el para grupal. cumplir con, exacto, para cumplir con el lineamiento de la rúbrica que dice subir en un comprimido sí los dos trabajos, ya, el Word y el Excel. Ya para cumplir eso. Pero yo voy a revisar lo que tú hagas, lo que Brian haga, lo que Leslie haga, lo que Anderson haga, su aporte individual en el foro de la actividad. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, Ok, señora. Brian. Sí, Dale. señora. Igual estoy atenta a cualquier cosa, cualquier duda que van surgiendo en el desarrollo de la actividad. Estoy atenta. José, ¿me ibas a comentar algo? Que tiene la Todo bien, mano. profesora. No, todo bien. Era cuando usted preguntó que se habíamos entendido.
Ah, ok, ok, dale. Bueno, ya saben, cualquier cosa me pueden contactar, ya saben, están en el chat de Teams, si todos están en el chat de Teams, por el foro, por el correo, yo les estaré pues alimentando y despejando cualquier duda que presente, siempre voy a estar atenta a lo que se requiere. Entonces voy a tratar de programar el CIPA para la fecha que les indiqué y que el compromiso de ustedes, ¿cuál es? Que vayan trabajando el fin de semana en la actividad para el día del CIPA tener dudas puntuales de lo que estamos desarrollando, ¿vale? Entonces, no siendo más, le doy las gracias por haberse conectado, por compartir conmigo este espacio. De igual manera, yo el día de mañana les estaré pasando esta grabación por si la necesitan o para los compañeros que no se conectaron. Entonces, muchas gracias y que tengan buena noche para todos. Gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Dale, Bueno, y no, gracias. Que estés muy listo. bien. Dale, Igual, igual. profe, Chao. muchas gracias y feliz noche a todos. Feliz noche. Chao.